La semana pasada me hicieron una pregunta que puede ser muy sencilla o muy compleja, dependiendo de cómo se tome la respuesta. Me preguntaron, ¿soy ahora una persona salva? ¿Soy ahora una persona salva? ¿Cómo respondería usted a esta pregunta? ¿Somos acaso salvos el día de hoy? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Un buen amigo mío me contó una vez una historia que les voy a compartir ahora. Él pertenecía a una iglesia de la rama del pentecostalismo o evangélico, pentecostal, y comenzó a recibir la revista de La Pura Verdad de aquellos años y comenzó a aprender las verdades de Dios por medio de la revista. Pasaron muchos años, 5, 8, 10 años, y ya al final tuvo la entrevista con el ministro de la iglesia en ese lugar, y entonces el ministro le dijo: yo le voy a pasar ahora esta cantidad de folletos para que usted los lea, que hablaban de los 10 mandamientos, de las fiestas santas, de la fe, de la salvación, etcétera, etcétera. Y le dijo: es para usted, para nadie más, léalo usted. Como se dice, una artillería pesada. Porque sabemos que la revista maneja conceptos muy interesantes, pero es un poco más suave. Sin embargo, los folletos ya hablan mucho más exacto de un contenido más pesado, más duro, más difícil de madurar muchas veces. Y entonces esta persona que seguía asistiendo a esta iglesia es un tipo de administración de iglesias donde cualquier persona puede hablar en cualquier momento. Y entonces él, ya teniendo un conocimiento y ya muy convencido, muy lleno de esa verdad, de ese primer amor, lo llamaron al púlpito, donde habían probablemente unas 1000 personas ahí escuchando. Entonces él se paró delante y empezó a hablar y dijo: hermanos, aleluya a Dios. Y hizo la pregunta a toda la audiencia: hermanos, ¿creen ustedes que somos salvos? Y toda la audiencia: aleluya, aleluya, hermanos, sí. Y ahí entonces causó el gran impacto en la gente de querer ser salvos, de que eran salvos en ese momento. Pero esta persona le dijo: no. Y todos se quedaron ahí pensando, ¿por qué dice que no? Y le explicó lo mismo que el ministro le explicó a él. Esta persona le dijo: imagínense una carrera. Hablando de las Olimpiadas de Brasil. Imagínense una carrera. Usted está al comienzo de la línea de partida, ya está a punto de partir, están a punto de lanzar la marcación para que salgan a correr, y al final de la carrera están los premios. Tienen que correr para allá. Entonces están a punto de partir, y antes de que partan le dicen: usted ya ganó. Usted ya ganó la carrera. Y dice: ¿pero cómo? Si no he corrido la carrera. Bueno, eso mismo es lo que sucede con la salvación. Después de este momento muy incómodo frente a este público que no entendía este tipo de verdades muy transversales en el mundo religioso cristiano, para no hacerla larga, finalmente se terminó saliendo de la iglesia, se discutió con toda su familia y al final hoy día son una familia en la iglesia de Dios. ¿Cómo podemos alcanzar nosotros la salvación? ¿Cómo podemos ser hoy día salvos? ¿Podemos ser hoy día salvos? ¿Qué nos hace falta para alcanzar la salvación? Todas las iglesias cristianas hablan de la salvación. Todas.
Pero lamentablemente muchas de ellas no comprenden lo que realmente significa una verdadera salvación. Y entonces invitan a sus feligreses a decirle: tú eres salvo, entra a mi iglesia. Si entras a mi iglesia, eres salvo. Por eso se llenan las iglesias. La gente cree ese concepto erróneo de la salvación. Entonces hoy día vamos a hablar un poco de lo que es la verdadera salvación. El título es ¿Verdaderamente salvos? Ese es el título. Vamos a hablar de la salvación que encontramos en las Biblias, no la que se predica en las calles, con ideas humanas. Vamos a hablar de la salvación que para algunos es un misterio. Es un misterio, pero para nosotros y gracias a Dios en su misericordia, para los pocos que somos, sí hoy día podemos participar de esa salvación. Como decimos todas ramas cristianas, estos ya más de 2.000 millones de personas cristianas, han escuchado en sus iglesias, han escuchado a sus pastores, a sus sacerdotes, a sus ministros hablar de la salvación, que es una meta, que es un objetivo cuando una persona llega a la iglesia. Una persona quiere llegar a la iglesia para tener soluciones en su vida, para lograr una salvación. La pregunta es, ¿de qué quieren ser salvos las personas que buscan la salvación? ¿De qué quieres salvarte? Aquí otra historia, muchos años atrás, en una fiesta de los tabernáculos, cuando yo era pequeño, jugábamos con los chicos a saltar de la calle hacia la playa, a la arena, donde había una muralla, entonces uno podía saltar de la muralla a la arena. Había una altura, había lugares bastante bajos, pero hacia un costado de la playa el muro empezaba a elevarse y obviamente la caída libre era mucho más alta, 4 metros, 5 metros, ya bastante más alta. Entonces me encontraba con mi primo y nos encontramos en esa orilla y típico juego de niños, ¿a qué no eras capaz de saltar aquí abajo? Entonces salté yo primero y caí, era bastante alto, y luego saltó él. El problema es que él, al caer con sus pies en la arena, con sus rodillas, golpeó sus pulmones muy fuerte y quedó sin respiración. De alguna manera yo reaccioné y le dije: párate y empieza a subir y a bajar con tus rodillas, flecta tus rodillas y trata de respirar. Obviamente un momento bastante tenso, no sé de dónde saqué eso, pero le dio resultado. Y ya cuando recuperó la respiración y ya le volvió el color a su piel, me dijo: gracias, me dijo, me salvaste. Y dije, bueno. Pero este relato tan infantil, o podría ser quizás un bombero, o un policía, un paramédico, cuando salva a las personas de alguna situación con riesgo vital, se puede comparar un poco con la salvación que la Biblia algunas veces relata. Por ejemplo, somos salvos de los pecados pasados cuando recibimos un perdón. Sí, somos salvos. Nos salvamos de esos pecados porque recibimos un perdón. Somos salvos de la influencia negativa de Satanás. Al asistir a la iglesia, al estar estudiando la palabra de Dios, al relacionarse con la iglesia, uno se protege. Esa mujer que habla Apocalipsis, donde es llevada al desierto, es una protección, es una iglesia. Y las personas se protegen dentro de la iglesia de Satanás. Ahí ustedes pueden leer el relato cuando Satanás persigue a la mujer en el desierto. Y Dios protege a la mujer de esa influencia, de ese ser negativo que no nos quiere ver. Somos salvos de no estar siendo parte del presente siglo malo. No somos parte de este siglo, no somos parte de este mundo. No tenemos conexión con este mundo. Estamos en el mundo,
pero no somos parte del mundo, que es lo que Jesucristo le pidió al Padre cuando estaba a punto de ser sacrificado. Todos recordarán el momento clásico de cuando el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia en el día de Pentecostés, en Hechos 2, cuando se añaden 3.000 personas y empieza entonces a crecer la iglesia en números, con un poder especial. Vamos aquí a Hechos 2. Es un momento histórico en la historia, valga la redundancia, de la iglesia. Si alguien quisiera saber cómo funcionaba la iglesia apostólica o primitiva, como se le dice, puede leerse todo el libro de los Hechos, que describe los hechos de la iglesia primitiva. En Hechos 2, quisiera leerle el versículo 46, un poco más adelante de lo que es el día o dentro del día de Pentecostés, del espíritu que había. El versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Formar parte de la iglesia, ¿quiere decir que uno ya es salvo? ¿A qué se refiere la Escritura aquí? Los que se estaban añadiendo a los que habían de ser salvos. Para comprender un poco más de esto, hay que entender el procedimiento que realizaban o que por el cual pasaban las personas que formaban parte de la iglesia, a los que habían de ser salvos, como dice aquí en Hechos 2, 46 y 47. El clásico versículo del día de Pentecostés es Hechos 2, 38. Ese es el procedimiento que hasta el día de hoy la iglesia cumple, que es, veamos aquí, Hechos 2, 38, cuando viene el primer sermón de Pedro, habla de Jesucristo, y entonces vienen los varones y dicen, ¿qué hacemos? Y aquí entonces Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Son 3 procesos aquí resumidos. Primero, arrepentirse genuinamente, un arrepentimiento genuino, porque hay arrepentimiento que no es genuino, un arrepentimiento genuino. Y ustedes preguntarán, ¿arrepentirse de qué? ¿De que le mentí a mi mamá ayer? Sí, pero también de no haber guardado el sábado, de no haber guardado las fiestas, de no haber diezmado. Cuando la gente ya conoce las verdades de Dios y no la cumple, tiene algo de qué arrepentirse. Esos son los 10 mandamientos, las verdades de Dios. De haber transgredido la santa, justa y buena ley de Dios. Segundo proceso es el bautismo, donde se limpia la persona, donde muere y renace espiritualmente en un cuerpo físico y recibe el perdón. Esa es la limpieza, la purificación, el símbolo de esa muerte de un viejo hombre. Hablando de la vieja levadura también que acabamos de pasar y ser una nueva persona. Y el punto número 3 es recibir el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos. Recibir el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos. Ahí entonces la persona recibe el Espíritu Santo de parte de uno de los ministros que sea de la iglesia de Dios, que cumpla con los mandamientos de Dios. Son los procedimientos que se realizan y se conversan en las entrevistas de las personas que piensan que el bautismo ya cualquiera lo puede hacer, pero hay todo un proceso. Esto es una decisión de por vida. Y no solo en esta vida, sino que por la eternidad. No es algo a la ligera. Por eso
bautismo de niños no existe en la iglesia, no hay un registro bíblico ni una instrucción de esto de andar bautizando a niños, tampoco a jovencitos. Es una decisión madura de una persona que ya sabe dónde se está metiendo, que sabe calcular sus gastos. De aquí en adelante, en Hechos 2, 3 y hacia adelante, comienza un crecimiento, como hemos dicho, de la iglesia, muy grande. Se hablan de miles de personas, más adelante habla de 5.000 personas que creyeron el segundo sermón de Pedro. Ahora bien, empiezan las manifestaciones del poder de Dios que ya estaba sobre la iglesia. Llama mucho la atención el impacto que provocó el primer milagro después del día de Pentecostés. Aquí está en Hechos 3. Veámoslo aquí en Hechos 3, capítulo 3 y versículo del 1 al 6. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esto fue un hecho asombroso para toda la gente que estaba y que supo de este milagro. Fue un impacto de asombro y de espanto, dice la Escritura, de ver un cojo que estaba caminando de un momento a otro. Todos estaban maravillados, pero Pedro y Juan no estaban maravillados. Fíjense aquí más adelante, cuando la gente se reúne con ellos, en Hechos 3 y versículo 11, la gente estaba ahí y ellos, en 11 y 12, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Fíjense lo que dice Pedro aquí, en el versículo anterior, dice: lo que tengo te doy, cuando le da entonces el Espíritu Santo al cojo. Esa fuerza para realizar estos milagros, ese poder. Y seguidamente, cuando sucede este milagro, él reconoce que ellos tenían un poder, pero no provenía de ellos. Dice aquí: ¿por qué os maravilláis de esto? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste. ¿No fue algo de su autoría? Fíjense la conversión que tenían aquí ya los apóstoles, que habían estado con Jesucristo, y que ahora tenían el Espíritu Santo en ellos, de decir: no fui yo el que hizo esto. Yo no tengo poder para hacer esto. Yo no soy el autor. Sí tienen el poder, pero no provenía de ellos. No era de su autoría. Pedro no se estaba ensalzando de lo que había pasado. Él tenía un poder de humildad, un poder de dominio propio, un poder de amor, un poder que antes no tenía y que ahora le ayudaba a ser una persona muy distinta, un cambio. Este mismo poder, un poco más adelante lo vamos a ver, quiso ser lamentablemente adquirido por una persona de la peor manera, comprándolo. Fíjese aquí en Hechos 8, de quien hablamos aquí, de Simón el Mago. Pueden leer la historia completa en el capítulo 8, pero vamos a ver solamente algunos versículos. Hechos capítulo 8, versículo 9. Hechos 8, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad,
y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún importante. Versículo 13. Aquí el contexto es que está Felipe predicando el Evangelio de Dios, y entonces Simón cree el Evangelio, cree lo que Felipe estaba diciendo, cree que Jesucristo se levantó de los muertos y cree que hay una oportunidad para él. Entonces el versículo 13 dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Una persona que engañaba a todos en ese lugar, con grandes señales, del más chico al más grande, los tenía a todos engañados, creyéndose alguien importante. Y el versículo 18, ya aquí envían a los apóstoles para completar el proceso del bautismo con la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. Y entonces aquí andaba Simón el mago, y el versículo 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Por qué quería recibir el Espíritu Santo Simón? Él reconocía el poder de Dios, pero él lo quería para él, para ensalzarse. No tenía una actitud para recibir el Espíritu Santo de Dios en su cuerpo. Había sido bautizado, como le hizo Juan el Bautista, con mucha gente, pero ya el proceso para finalizar aquí en lo que es el bautismo debía recibir el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos. Y vemos la respuesta más adelante, pueden seguir leyendo, de lo que los apóstoles le dicen, de esta actitud tan humana y tan egoísta de querer como si fuera un poder en la política. Dame ese puesto para yo entonces gobernar más y tener más poder. Esa fue la actitud de Simón el Mago. Y que hasta el día de hoy hay influencias. Hay toda una historia de lo que es este falso apóstol en esta época de la iglesia primitiva. En Samaria, primeramente, las personas, como dijimos, habían sido bautizadas por Felipe. Simón fue bautizado. Y luego aquí ahora con Pedro y Juan venían a imponer las manos sobre las personas que estaban creyendo el Evangelio. Él no tenía la actitud correcta. No recibió al Espíritu Santo de Dios. Tenía que haberse arrepentido de esa actitud. En la iglesia de Dios reconocemos las verdades que Dios nos ha revelado en su palabra y que han permanecido hasta el día de hoy. Su palabra, la Biblia, este libro que todos tenemos aquí, nos enseña a vivir, nos enseña a tener una vida con bendiciones de Dios, nos enseña a discernir lo bueno de lo malo, nos enseña a guardar sus mandamientos, tal como se hizo en el Antiguo Testamento, tal como se hizo en el Nuevo Testamento y tal como hoy día nosotros lo seguimos haciendo bajo el nuevo pacto que Jesucristo mismo realizó en su venida y después sus apóstoles y la iglesia primitiva, la que hoy día también sentimos ese mismo pensar. Pero, hablando de los mandamientos, guardar los mandamientos por sí solos no nos salva. Guardar los mandamientos de Dios no nos salva. Sí nos salva de muchos dolores de cabeza, de muchos dolores del corazón, de muchos dolores del espíritu. Sí, claro que nos salva. Y Dios nos bendice, no nos maldice. No tenemos consecuencias negativas al guardar los mandamientos de Dios. Pero no nos salva de esa salvación que estamos hablando, estamos empezando ya a desarrollar. De esa salvación que es el tema de la Biblia. Cómo ser parte de la familia de Dios. Ese es el tema de la Escritura. Cómo ser parte de esa familia. Fíjense aquí en Efesios 2. En Efesios capítulo 2, versículo 8.
Efesios 2, capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es por obras, no es por guardar los mandamientos, no es por hacer algo muy bien hecho. Vean la historia de los fariseos, que se jactaban de hacer y cumplir la ley que ellos mismos se habían puesto como una carga, que ni ellos mismos podían cumplir. Pero no es por las obras, sino que dice aquí, por medio de la fe, por esa gracia, ese don inmerecido de Dios, por el cual podemos acceder a la salvación. Mateo 19. Hace unas semanas atrás hablamos de este relato, Mateo 19, del joven rico. Versículo 16. Mateo capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Hablando aquí de que todavía le faltaba a Jesucristo cumplir su propósito aquí en la tierra. Versículo 17. Él le dijo más, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Esta es una conversación que está teniendo el maestro con una persona que quiere llegar a tener esa vida eterna. Si quieres ser perfecto, esto es completo, maduro, anda, sabiendo Jesús que era una persona con mucha adquisición económica, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿En quién confiaba el joven rico? ¿En quién confiaba este joven que tenía muchas riquezas y que guardaba los mandamientos de Dios? Confiaba no en Dios, confiaba en sus riquezas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién puede ser salvo si ni siquiera un rico que guardaba los mandamientos podía hacerlo, podía llegar a esa vida eterna? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Este versículo es la clave, que para Dios todo es posible, no para el hombre, para Dios. La única manera de acceder a la salvación, de ser salvos, es por medio de Dios. No es porque hagamos algo bueno, porque tengamos buenas obras, es por medio de Dios, porque para Dios todo es posible. Esto que estamos hablando fue demostrado por quien inició el proceso de salvación. ¿Quién inició el proceso de salvación? Nuestro capitán. Fíjense aquí en Hebreos, hablando ya de un poco más en profundidad de lo que es verdaderamente salvos. En Hebreos 2, es uno de los versículos que la Iglesia de Dios Unida tiene como
estandarte, una visión que la iglesia tiene dentro de sus objetivos administrativos y espirituales, porque aquí en Hebreos 2:10 nos dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Él es el autor de la salvación. Él es el autor, el que inició este proceso de salvarnos, de verdaderamente salvarnos. El autor de nuestra salvación registró la fuente inagotable de lo que podemos recibir para acceder a la salvación. Ya empezamos a ver el proceso de cómo uno puede llegar a esa salvación. Y aquí entonces viene, por el autor de la salvación, un versículo que vamos a leer aquí en Juan 14, que nos dice, en Juan capítulo 14, ¿cómo sería el proceso? Hablando de Hechos 2:38, del día de Pentecostés, del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta frase la dice Jesucristo muchas veces. El que diga que los mandamientos están abolidos, entonces no cree en Jesucristo. No cree en su palabra, no cree en la Biblia. Versículo 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué es esto? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros porque ese poder lo tenía Jesucristo, Dios en la carne. Y dice, estará en vosotros. Ahí estaba hablando del día de Pentecostés, cuando Él daría ese Espíritu de verdad, cuando los apóstoles tendrían el Espíritu dentro de ellos y ya lograrían una conversión no humana, sino que una conversión que hace Dios estas cosas posibles, estos cambios, como lo hizo Pedro y los apóstoles, y las cartas que pueden ver en el Nuevo Testamento. Jesucristo tenía ese poder. Los apóstoles podían sentir ese poder cuando conversaban. Por eso que tenían que explicarle las parábolas siempre después, porque no entendían. No tenían el Espíritu Santo. Este poder es el que recibe la persona cuando se bautiza. Ese poder es el que recibe la persona cuando se bautiza, cuando se arrepiente, cuando le son perdonados sus pecados, cuando se muere simbólicamente en el agua. No puede quedar un pie afuera, tiene que lavarse completamente, purificarse en agua y luego, por medio de la imposición de manos, recibe el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, y un poco más adelante en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Este fue el mismo personaje que sacó una espada y le cortó la oreja al soldado
cuando iban a apresar a Jesucristo. Fíjense las palabras de Pedro ahora. Por medio del conocimiento de Jesucristo, aceptándolo como su Salvador, aceptándolo como su sacerdote, hermano mayor, maestro, rey. Cuando uno lo acepta, cuando uno conoce quién es Jesucristo, entonces la persona puede ser parte de esa naturaleza divina cuando reside el Espíritu Santo en nosotros. Esto es su divino poder. Aquí Pedro lo dice con otras palabras, pero es lo mismo. Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Conocer a Dios por medio de Jesucristo. Una de las misiones de Jesucristo fue dar a conocer a Dios el Padre. Y de nuevo, para Dios todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles. Es por eso que nosotros, siendo carne, podemos acceder a la salvación, pero es un proceso. Nos hemos dicho varias veces, esto de la salvación, la verdadera salvación es un proceso por el cual uno va caminando. Esto es lo que la mayoría de los cristianos no desean entender, ya que consideran que la salvación, aquella que nadie hoy día ha realizado, ningún ser humano, desde Adán hasta el día de hoy, nadie ha degustado todavía esa salvación, pero la ofrecen. En una iglesia la ofrecen. ¿Quieres ser salvo? Véngase para acá. Y la gente entra a la iglesia pensando que ya es salva. Esto es, y sabemos que es, una falacia de líderes que sin criterio invitan a la gente con algo que los enganche, con algo que les llame la atención. Cuando ustedes ven un comercial publicitario, tienen que ofrecer lo mejor para que usted compre. ¿Quiere adelgazar? ¿Quiere ser feliz? ¿Quiere pagar todas sus deudas? Todo nos llama la atención eso. ¿Quiere ser salvo? Claro. Y llama la atención. Es un enganche muy, muy bueno, pero viene todo a esto que no es una realidad. Dios nos llamó para ser sus hijos e hijas y nos entrega lo que nos falta para comenzar ese proceso. Lo que necesitamos para comenzar a ser parte de su naturaleza divina. Esto es su poder. No es una persona. No es una persona. Si fuera una persona, destruiría todo lo que es Dios el Padre y Dios el Hijo como familia. No entra una persona en esa familia. Es un poder. Dios nos da lo que necesitamos. No podemos por nuestra propia cuenta. Pero el momento exacto en donde las personas realmente, Dios mediante, seremos salvas, no ha ocurrido. Lean Hebreos 11. Todos murieron, todos esperan ese momento. Nadie se ha ido al cielo. Todos estamos esperando ese momento de la salvación, que será en la segunda venida de Jesucristo. Luego, después de los 1000 años, viene la segunda cosecha con el último gran día, la séptima fiesta santa de Dios, que simboliza cuando el Espíritu Santo ya desciende sobre toda la humanidad. La segunda resurrección, en Apocalipsis 20 nos habla de eso. Es un proceso. Es un proceso. Aunque la posibilidad de fracasar está latente. Estamos en un proceso, pero podemos perder la corona. Podemos realizar una vida carnal y alejarnos del Espíritu, y el Espíritu se va a apagar. Pero Dios no nos llamó para fracasar. No nos llamó aquí para decir, a ti te falta, tú no vas a poder. Todo ser humano es capaz, no porque sea un ser humano, sino porque es el poder de Dios en el ser humano que hace posible esto.
Me recuerda un poco aquí en Éxodo, hablando un poco de lo que se habló en el sermoncillo, en Éxodo capítulo 4. Y muchas veces esto puede ser una piedra, hablando de lo que era el artículo de la revista. ¿Está postergando usted su salvación? ¿Está postergando su bautismo? Aquí en Éxodo 4, fíjese la actitud de Moisés cuando Dios le dice lo que tiene que hacer. En Éxodo 4, versículo 10 dice: entonces dijo Moisés al Eterno: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Eterno le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Eterno? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Esa actitud que Moisés tuvo al comienzo, muy humana, y que después vemos ya empezó a confiar más y fue el Salvador y un gran ícono de toda la Biblia, está en Hebreos 11 también. Esa actitud algunas veces nos detiene a seguir avanzando. ¿Por qué? Porque confiamos en nosotros. Aquí estaba confiando en sus habilidades. ¿No soy yo el Eterno?, dice, que hice al mudo, que hice al ciego, que le di trabajo a tu jefe, que le di trabajo a quien construyó tu casa. ¿No soy yo el Eterno, que tengo ese poder? Juan 6:63. Todo es posible para Dios. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué palabras habló Jesucristo? ¿Qué predicó Jesucristo? ¿Qué habló Dios en la carne estando en la tierra? Romanos 1:16. Romanos 1:16. Fíjense aquí, Pablo hablándole a los romanos. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Eso es lo que predicó Jesucristo, el Evangelio del reino de Dios. Cuando Juan el Bautista fue encarcelado, él comenzó a predicar. ¿Qué empezó a predicar? El Evangelio del reino de Dios se ha acercado. Y aquí Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aquí está la palabra, para salvación. Evangelio es la llave secreta para la salvación. Y a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio del reino de Dios lleva un plan divino y es predicado para alcanzar la salvación de todo aquel que lo crea en este tiempo, a quien Dios le abra la mente. No estamos desesperados queriendo que todos entren y conozcan el Evangelio, porque eso lo hace Dios. El poder de Dios llama, abre la mente. Uno hace su trabajo, puede ser un instrumento. Esta semana estuvimos recopilando algunos datos interesantes de lo que, por lo menos en América Latina, se está haciendo respecto a la predicación del Evangelio. Y los últimos datos que tengo aquí es acerca del sitio web, donde tenemos casi 200 sermones, tenemos casi 800 artículos de revistas, de comunicado y mucha información para las personas que nos hablan y nos hacen preguntas de todas partes del mundo que hablan español. Hay 55.000 personas que entran al mes a nuestro sitio web. 55.000 personas diferentes que entran al sitio web. La página de los Estados Unidos, de habla inglesa, está dentro de las tipos de páginas de denominaciones religiosas en el top 25. El número 25, al lado de adventistas, testigos de Jehová, católicos,
ahí está la iglesia, predicando con un poder de Dios. Y la gente lo ve, tiene la oportunidad de verlo. La salvación, aquí hablando del Evangelio, que lleva a la salvación, no es algo que podemos adquirir porque merezcamos salvarnos, como hemos hablado, es un don inmerecido de nuestro Creador. Él entrega ese conocimiento, Él nos entrega esa salvación, Él da a la persona el entendimiento de su Evangelio. Segunda de Timoteo 3:5. Aquí hay un versículo que veremos rápidamente, ya que avanza el tiempo, en segunda de Timoteo 3:5. Aquí las instrucciones de Pablo y su aprendiz Timoteo, que lo instruyó, así como a Tito. Segunda de Timoteo 3:5. Hablando de el tipo de personas que habrían en el mundo y que hoy día también hay. Y están siendo cada vez más. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esto de piedad es personas que se postulan, se presentan como unas personas santas, como unas personas buenas. Pero negarán la eficacia de ella, es decir, el poder de algo bueno. Niegan ese poder. Y aquí entonces las instrucciones son evitar a este tipo de personas. Hay personas que tienen una excelente apariencia. Parecen muy amables y todo. Pero la sustancia, su corazón, su motivación, su mente no están con Dios. Justamente lo que el mundo hoy día más busca, lo que hoy día el mundo más está visitando o necesitando es una apariencia. Pareciera ser que con una apariencia se resuelven todos los problemas. Eso es lo que busca la gente. Algo superficial, algo sin sustancia. Una falsa religión que aparentan ser religiosos, pero que niegan el verdadero poder del Espíritu Santo. Recuerden a Pedro, de mí no procede este Espíritu Santo. ¿Qué les asombra esto? ¿Qué les asombra que una persona se pueda sanar? Es el poder de Dios. Es el poder de Dios que hace todas las cosas posibles. Hay personas que dicen ser muy espirituales. Yo leo la Biblia, yo soy muy espiritual, yo creo en Dios. Al mismo Dios que yo creo. Sí, entonces eres muy espiritual. Pero no manejan códigos morales. No manejan códigos morales. Todo es relativo. Hoy día se vive el relativismo moral. Si quieres tener relaciones con un animal, está bien, pero no... Hazlo sin que yo lo vea, pero es problema tuyo. No es problema mío. Eso está bien. Eso es lo que la gente está haciendo hoy en día. ¿Quieres engañar a tu esposa? Sí, ya, pero hazlo, pero no te metas conmigo. Está bien, todo está bien. Puedes mentir un poquito, puedes robar un poquito. Todo se aguanta, todo es relativo. Y se dicen ser personas muy espirituales. También hay personas que se preocupan de hacer cosas buenas obras, pero no cambian el carácter, no cambian la sustancia que hay dentro de ellas, hablando de que los mandamientos no nos salvan. No nos salvan. Es como si, yo lo he visto en la iglesia, es como si hacer un par de cosas buenas en la iglesia, entonces el próximo sábado no vengo, porque ya vine y entonces hice algo bueno. Entonces esto no es una repisa de cosas buenas para yo hacer cosas malas o dejar de hacerlas. Por el contrario, debe ser un cambio sustancial de la persona constante donde mora el Espíritu Santo de Dios. No la mente carnal, sino que una mente espiritual.
Y como le digo, yo lo he visto en la iglesia, que pueden hacer un tremendo esfuerzo por algo y después entonces van y hacen algo malo porque ya hicieron algo bueno, como para equilibrar la vida. Eso no tiene sentido. No tiene sentido para Dios, no tiene sentido para nuestra salvación. El Espíritu Santo de Dios cambia desde dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Por eso Dios, si ustedes han leído varias veces, Él desea escribir su ley en la mente y el corazón de las personas. Jeremías 31, Hebreos 8, Hebreos 9, Hebreos 10, habla de que Él va a querer y desea escribir su ley, que no está abolida, en las mentes y en los corazones de sus hijos, para que sean una sustancia distinta, de dentro hacia afuera. Es un hecho que hacer una buena obra se siente bien. Hay hechos científicos incluso que han demostrado que el cerebro libera, no recuerdo bien ahora, la sustancia que provoca tranquilidad y provoca paz al hacer, a ayudar a una persona, provoca una sensación buena. Pero además de eso, debemos tener un carácter de Dios, un poder de Dios en nosotros, que ese es el que realmente nos transforma. Y ese poder nos ayuda a saber qué es correcto, un discernimiento, nos ayuda a elegir lo que es correcto, nos da el empujoncito para decidir lo que es correcto, aunque no nos convenga, y nos ayuda a hacer lo que es correcto, a saber lo que es correcto, a elegirlo y hacerlo. Esto es el poder de Dios. No como tenía ese miedo Moisés, decía, yo no puedo, claro que no puedes, pero yo te voy a hacer que lo hagas, porque yo soy Dios, y para Dios no hay nada imposible. Este cambio permite relacionarnos de manera diferente, pensar de manera diferente, ver los problemas diferentes, ver las soluciones de manera diferente. Pero no podemos hacerlo solo. Ahí entonces hay que cambiar ese concepto. No, yo puedo hacer todo esto, no te preocupes. Necesitamos a Dios. Necesitamos de su poder en nosotros. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5. Y versículo 14 al 16. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así. Ya no vivimos para nosotros, ya pasamos Pascua, ya pasamos panes y levadura, ya no vivimos para nosotros. No somos el viejo hombre, sino una nueva creación, que estamos viviendo una nueva vida, una vida donde Dios tiene su poder en nosotros. Vamos aquí a Juan 5, ya empezando a finalizar. En Juan capítulo 5, yo sé que hace calor y hace sueño, pero les pido su atención, ya vamos a punto de terminar. Juan capítulo 5, versículo 26. Juan 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo al tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Segunda Corintios
capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Versículo 17, los dos últimos versículos. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahí estamos nosotros siendo transformados día a día en el proceso de la salvación, en el proceso de la salvación, en esa libertad de haber dejado, ya no somos esclavos, sino siervos, como se hablaba en el sermoncillo, somos siervos de Dios. Entonces, mis hermanos, la salvación bíblica es un proceso que hoy día tenemos acceso. Hoy día podemos entrar en ese proceso de salvación. Y ese proceso no va a finalizar, no va a culminar hasta cuando Jesucristo venga. Estamos en ese proceso, pero todavía no somos salvos. Nadie puede decir que ya hizo todo lo que tenía que hacer en su vida. Hay un proceso que hay que seguir adelante. Hay un proceso que hay que seguir. Sí podemos decir que somos salvos de los pecados pasados, somos salvos de la influencia negativa de Satanás, somos salvos de no estar siendo parte del presente siglo malo, sí, claro que sí, somos salvos de los dolores de cabeza, de los dolores de corazón, de los dolores del espíritu, sí somos salvos de esas cosas, pero la verdadera salvación, el proceso de salvación comienza en Hechos 2:38, arrepentirse, recibir a Jesucristo para perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Ahí está el proceso, ahí está la fórmula, esa fórmula para entrar en ese proceso. La única manera de acceder a la salvación es por medio de Dios, no por nosotros, no es algo que merezcamos, pero sí se puede perder, sí se puede perder. Su nombre en el libro de la vida puede ser borrado, ese es otro tema todavía más que tiene que ver con este tema, pero su nombre en el libro de la vida puede ser borrado. Este proceso lo inició Jesucristo de la salvación como el primogénito de entre muchos hermanos. Lo hemos estado hablando esto también. Él lo comenzó, Él es el autor de la salvación, como lo vimos en Hebreos 2:10. Por eso estamos mirando hoy día ya hacia la próxima fiesta de Pentecostés. Recordamos el momento en que la iglesia recibió este poder, cuando empieza la persona en el proceso de salvación. Podemos acceder a ese proceso de salvación con esta fórmula, donde se culminará siendo no nosotros ni carne ni sangre, sino que hay una transformación glorificados como espíritu para estar con Jesucristo por la vida eterna. Eso es la vida eterna que el joven rico no pudo alcanzar, porque no confiaba en Dios. Y para acceder a esa salvación hay que hacerlo por medio de Dios, no es algo humano. Como parte de la primera cosecha, esta es la primera cosecha, esto es Pentecostés, esta es la primera cosecha que Jesucristo va a buscar cuando venga a la tierra. Nosotros estamos en ese momento, y esperemos estar en ese momento, en esa primera cosecha. Mientras tenemos la ley de Dios, la ley de la libertad, la ley del amor en su esencia, en nosotros, viviendo en espíritu, no en la carne, no nos queda otra cosa, mis hermanos, que vivir de la siguiente manera como nos dice Pedro. En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, de nuestra carrera, de nuestra salvación, de nuestro proceso, añadida a vuestra fe virtud,
A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se ve muy difícil todo eso? Posiblemente, pero hay un poder que tenemos o que podemos recibir que nos va a ayudar a mantenernos en esa diligencia de nuestra salvación. Todo esto son verdades que ya conocemos, pero aquí, como dice Pedro en el versículo 12, de aquí mismo, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Sabemos lo que tenemos que hacer y hay que recordarlo. Por eso estamos aquí, aprendiendo de la verdad de Dios. Entonces, ¿cuándo viene la verdadera salvación? ¿Cuándo somos verdaderamente salvos? Apocalipsis 12. Y con eso concluimos. ¿Dónde está ese galardón? Apocalipsis 12, versículos 10 y 11, y aquí concluimos. Apocalipsis 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hasta la muerte, mis hermanos. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí me faltó un versículo, entonces, el 10. Ahora veamos el 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y a la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Jesucristo trae la verdadera salvación, la salvación final que culmina y da comienzo a otra temporada, a otro momento que tiene muy poquito en la Biblia escrito, pero sí sabemos que va a ser así. Entonces, mis hermanos, luchemos por esa verdadera salvación, por ese proceso, y tal como dice Pedro, aunque lo sepamos, es importante saber que tenemos ese Espíritu Santo en nosotros, poniéndonos ojos ahora en la próxima fiesta de Pentecostés. Muy buenas tardes a todos.